Nada, solo quería, antes de empezar el diálogo, daros las gracias a todos, dar las gracias a Albert por sus amabilísimas palabras, dar enormes gracias a Mario Vargas Llosa por el honor que me hace y que nos hace a todos con su presencia, y deciros que efectivamente espero que este sea el principio de un camino, el principio de un camino que nos lleve a todos a resolver esta situación tan rara, ¿no?, en la que se encuentra el mundo. Llamándolo el contraataque, precisamente estoy pensando en que hemos estado en retirada y tenemos que demostrar que tenemos las herramientas para seguir adelante. Y sin más, simplemente daros las gracias, pues empezamos y Aurora va a moderar el debate. Bueno, cuando una tiene la oportunidad de sentarse al lado de dos gigantes como Luis Garicano y Mario Vargas Llosa, tiene una tentación fuerte de convertir esta charla en algo parecido a una tutoría VIP, ¿no? Y lanzarles todas esas dudas, todas esas preguntas que me hago yo todos los días y que me respondo de forma mucho más torpe seguro de la que podrían hacerlo ellos. Pero como no estoy sola aquí, sino que me acompañáis todos vosotros, voy a contener esa tentación, o al menos voy a tratar de que esa tutoría VIP se convierta en una masterclass de la que todos podamos disfrutar. El contraataque liberal, el libro de Luis Garicano, déjame que te lo diga, Luis, es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario por muchas razones, pero voy a señalar solamente dos, por no alargarnos. La primera es la claridad expositiva de toda la obra. Yo creo que a las personas inteligentes se las reconoce precisamente porque son capaces de trasladar al otro o de explicar la complejidad, ¿no? Es un rasgo que también reúnen los buenos profesores, y Luis Garicano es precisamente las dos cosas, un intelectual brillante y un gran profesor. Y también me gustaría destacar la, digamos, inmodesta pero admirable ambición del libro. Es un libro que no se conforma con desgranar, diseccionar casi quirúrgicamente los problemas de nuestro tiempo, sino que además dedica toda una tercera parte, todo un tercer bloque sobre el que tendremos ocasión de comentar, para proponer soluciones. Es una llamada a la acción que casi recuerda un poco aquella tesis undécima de Marx sobre Feuerbach, ¿no?, que venía a decir, bueno, ya hemos interpretado el mundo, ahora vamos a cambiarlo. No es el único rasgo en el que el libro recuerda por momentos aquel materialismo marxiano, porque en el análisis de las causas del auge del nacionalismo y del populismo que vivimos en el mundo, Luis señala directamente a los cambios estructurales, los cambios económicos, los cambios tecnológicos. Es por ello que yo quería empezar esta charla preguntándoos, bueno, dentro de este análisis tan materialista, tan estructural del momento en que vivimos, ¿tienen cabida las ideas? ¿Tiene cabida el individuo concreto? Bueno, yo estoy de acuerdo con esa valoración del muy ambicioso libro de Luis Garicano. Es un libro, ante todo, que llega a profanos como yo. Luis tiene la facultad, que es rara, de poner en lenguaje muy claro y asequible problemas complejos, problemas filosóficos, complejidades de la tecnología y de la ciencia, que nos resultan accesibles gracias a ese lenguaje directo, claro, sin adornos, con los que explaya una actitud que es fundamentalmente optimista, sin encubrir, por supuesto, las enormes dificultades que enfrentamos en este tiempo. Sin embargo, hechas las sumas y las restas, el libro es optimista porque nos asegura que hay soluciones para los problemas enormes que enfrentamos y, sobre todo, nos dice
que partamos de una realidad que es infinitamente superior al pasado, incluso al pasado muy próximo del que venimos. ¿Qué es lo que ha transformado este mundo extraordinariamente en el que hace 200 años el 90% de los seres humanos vivía en eso que llamamos la extrema pobreza y que hoy día se ha reducido a un 10% de la humanidad? ¿Por qué hay que ser optimistas? Hay que ser optimistas porque este mundo se ha globalizado gracias a la expansión de los mercados y gracias a una revolución tecnológica que no tiene antecedentes en la historia. Ese mundo es un mundo completamente diferente del mundo de ayer y mucho más que del mundo de ayer, del de tras antes de ayer, un mundo en el que ha surgido precisamente por esas novedades extraordinarias que significa vivir en nuestros días, un malestar, una incomodidad, una inseguridad que permite que fenómenos sociales que creíamos extinguidos, como los del nacionalismo, por ejemplo, de pronto rebroten y encuentren en él una respuesta para esa incertidumbre, para ese desasosiego que cunde un poco por todas partes y fundamentalmente en Europa. A mí me ha interesado muchísimo la manera como Luis explica en su libro el porqué de los nacionalismos y populismos que han surgido en nuestro tiempo. ¿Por qué en un tiempo en el que precisamente por primera vez en la historia los países pueden elegir si quieren ser prósperos o quieren ser pobres? Eso en el pasado nunca fue posible, pero hoy en día esa es una realidad, y es una realidad que resulta de esa globalización y resulta de esa extraordinaria transformación de la tecnología. ¿Por qué esa situación provoca esa incertidumbre en mucha gente, incluso en gente de alto nivel intelectual? Lo explica muy bien. Él dice, hay una gran inseguridad en el campo del trabajo. Hay una inteligencia artificial que no vendrá mañana y pasado mañana, que está ya aquí, que es una realidad de nuestro tiempo y que va a comenzar a reemplazar el trabajo humano de una manera que es inevitable. Es imposible que los empresarios que puedan reemplazar a los seres humanos, que les hacen huelga, que les piden aumentos, que les piden jubilación, que les piden que se ocupen las empresas de su seguridad, no estén dispuestos a reemplazarlos por robots que pueden trabajar 24 horas y cuya productividad muchas veces seguramente es infinitamente mayor que la que produce un ser humano. Pues todo eso ha ido creando una especie de malestar. Muchos seres humanos se sienten perdidos en esta nueva realidad. Y entonces, ¿qué buscan? Buscan eso que Luis llama el regreso a la tribu. Rodearse de gente con la que se sienten cómodos y seguros, porque hablan el mismo idioma, porque tienen las mismas costumbres, porque tienen las mismas creencias. Ese es, en última instancia, la razón de ser de ese nacionalismo que creíamos extinguido después de esa catástrofe que fueron las 2 guerras mundiales, que provocaron millones de muertos. Sin embargo, esa nostalgia de ese mundo que en verdad nunca existió, esa sociedad perfecta donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo coexistía en una cierta igualdad, en una fraternidad, en realidad nunca existió. Pero en la nostalgia
y en el deseo profundo de escapar a esa inseguridad que produce el mundo de hoy, ha hecho que esos nacionalismos rebroten y amenacen lo mejor que nos ha pasado. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Nos ha pasado esa extraordinaria transformación de la realidad humana de nuestro tiempo gracias a la globalización y gracias a la extraordinaria revolución tecnológica que por primera vez permite a los países elegir si quieren ser prósperos o ser pobres. Creo que este es un aspecto absolutamente fundamental en el libro de Luis Garicano, y por eso, cuando uno lo lee, sale no solamente sabiendo muchas cosas sobre nuestro tiempo, sobre la realidad tecnológica, económica de nuestro tiempo, sino cargado de un entusiasmo y un optimismo que creo es uno de los mejores efectos que tiene el libro en sus lectores. Bueno, muchísimas gracias. Después de ese resumen y de ese comentario es difícil ir. Yo creo que ¿cuál es el papel de las ideas y de la cultura y cuál es el papel de la economía en todo esto, ¿no? Cuando quizás el momento en que todos fuimos conscientes de la amenaza populista, a lo mejor en Latinoamérica la gente la ha sido constantemente, ¿no? Algunos han luchado contra ella en elecciones. Pero cuando fuimos conscientes en Occidente de que esto realmente iba en serio fue el día del Brexit, ¿no? Yo estaba en Londres y yo creo que no había nadie en Londres, yo no había conocido nunca a nadie a favor del Brexit. Seguro que no había ningún profesor en la LSI. Estábamos todos profesores en un sitio con las cámaras para poder comentar. Y allí no había nadie que pudiera comentar a favor del Brexit. O sea, en ese mundo de cosmopolitano, de gente que es internacional, que da clase y tal, aquello ni existía, ¿no? Y resulta que perdió. Perdió el quedarse en Europa, perdió el estar juntos y ganó el nacionalismo y el crear nuevas fronteras, ¿no? Y luego hemos visto ese movimiento reproducirse con Trump en Estados Unidos, y luego lo hemos visto, ya había empezado antes, pero eclosionar en España, en Cataluña, con un partido, con partidos nacional populistas bastante extremos en algunos casos, y luego hemos visto pues Hungría, Polonia, muchos otros sitios donde un fenómeno muy parecido realmente parece triunfar, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, en Estados Unidos cuando uno lee dice, bueno, hay gente que dice son los blancos que se sienten por los cambios de la composición racial de la población. En Hungría es la emigración. Parece que en cada sitio es una cosa diferente, ¿no? Y cuando uno lo piensa con cuidado, dice, bueno, vamos a ver, en Hungría inmigrantes no hay, ¿no? Eso para empezar. En Estados Unidos, bueno, el país ha sido muy diverso desde hace muchos años, ¿no? En España, pues parecía que se contaba lo de la Constitución, que el Tribunal Constitucional se contaba en Cataluña, pero realmente es absurdo, porque cuando uno ve el tiempo, después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, hubo años, primero hubo acuerdos entre el PP y Convergencia, hubo años en los que de aquello no se habló para nada. Realmente parece que hay un sustrato común a todos estos fenómenos, como apuntaba Mario, que para mí está claro cuando uno ve los cambios en el mercado de trabajo y los cambios inducidos por la tecnología y quién está votando en contra y quién está apoyando estos movimientos populistas. Y el nexo, efectivamente, yo argumento en el libro, tiene que ver con el cambio tecnológico que lleva a la destrucción del empleo rutinario, ¿no? Muchas personas que tienen un empleo de clase media sienten que de repente el futuro no es el futuro que les habían prometido y que no tienen la seguridad de que ese futuro va a ser mejor. Creo que todos entendemos, como ha dicho Mario, que efectivamente el progreso tecnológico es mejor para nuestras sociedades, pero para cada individuo algunas personas piensan a lo mejor no va a ser mejor para mí, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos verlo en quién votó a Brexit, que fueron, en términos de educación, en términos geográficos, etcétera, fueron los que se quedan detrás.
quién votó a Trump, que son de lejos las personas con empleos rutinarios sujetos a estas amenazas. O sea, vemos que empíricamente estas ideas tienen sentido. Y realmente el libro es un esfuerzo de decir, si queremos luchar contra el populismo, no solo necesitamos luchar en elecciones y ganarlos, tenemos que entender las causas del populismo y buscar respuestas a estas causas. No podemos simplemente decir, vaya, ustedes no se dan cuenta que el mundo está mejor, cambien de idea. No, para ellos no está mejor. Para mucha gente este mundo ni lo entienden, ni les gusta, ni les da seguridad. Les crea incertidumbre y les crea miedo. Y creo que hay que entender por qué, hay que entender que ese miedo es legítimo, hay que entender que esa preocupación es legítima y tenemos que darle una respuesta. Yo creo que un liberalismo que responda a esas preocupaciones es un liberalismo que entiende que igual que un mercado dinámico es fundamental para tener un estado de bienestar potente, necesitamos un mercado dinámico que acepte estos cambios, que la sociedad evolucione. El estado de bienestar potente es fundamental para el mercado. Estas dos cosas no están opuestas. Fíjense, si no hay un estado de bienestar potente, la gente va a tener miedo, la gente no va a saber qué es de su futuro. Es en los países donde el estado de bienestar es más potente, como los países del norte de Europa, donde la gente realmente siente que el futuro será mejor, donde realmente puede haber competencia y puede haber un mercado dinámico. Esas dos partes son fundamentales y tenemos que ser capaces de tratarlas como un todo. Y en ese sentido creo que parte de la respuesta ante el populismo es repensar el estado de bienestar y repensar cómo aseguramos que el progreso beneficia a todos. El libro no oculta los problemas y tampoco la enormidad de los problemas. La inteligencia artificial va a dejar a mucha gente sin trabajo. Curiosamente, nosotros tendemos a pensar que son los trabajos más humildes los que van a ser barridos, ¿no? Las estadísticas son concluyentes, el libro lo demuestra hasta la saciedad. Quienes están realmente afectados y los que van a sufrir por este reemplazo del trabajo, del trabajo humano por las máquinas, son las clases medias. Son las clases medias donde los robots van a reemplazar con más facilidad y más pronto a los seres humanos en el trabajo. No van a desaparecer los peluqueros, por ejemplo. No van a desaparecer quienes limpian los hoteles o quienes sirven en los bares, pero van a desaparecer los empleados de las enormes burocracias que tenemos, que hacen un tipo de trabajo rutinario que puede ser reemplazado muy fácilmente por unas máquinas que además van a seguir haciendo ese trabajo y con una productividad muchísimo, muchísimo mayor. Las estadísticas que nos muestra Luis en su libro dicen que por los empleos perdidos van a surgir nuevos empleos. Pero claro, la gente siente, adivina y con cierta razón que nunca van a crearse suficientes empleos para reemplazar los empleos que los robots van a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos no dar solamente esas razones, sino explicar a los seres humanos que el mundo ha cambiado, fundamentalmente y que nuestras mentalidades deben cambiar también profundamente. En este mundo nuevo, en el que los beneficios serán infinitamente mayores que los perjuicios. Eso es una idea central yo creo que las ideas son las grandes protagonistas de este libro, y las ideas que vendrán, las ideas que reemplazarán a esas ideas anticuadas que muchas veces nos hacen ver el prodigioso desarrollo que estamos
viviendo en este tiempo con temor, con pánico, lo que nos lleva muchas veces a retroceder hacia esas utopías arcaicas que son los nacionalismos y que serían en la realidad, si llegaran a triunfar, grandes obstáculos para el progreso, grandes frenos a ese desarrollo extraordinario que puede significar esa tecnología revolucionaria de nuestro tiempo, si la orientamos bien y la acompañamos con las ideas necesarias para que los beneficios sean efectivamente muchísimo mayores que los perjuicios. Sí, yo no tengo la preocupación, digamos, de que no haya suficientes empleos para todo. Creo que los humanos, para todos, los humanos somos muy buenos en encontrar lo que queremos hacer, ¿no? Y hay muchísimos empleos que como muy bien ha dicho Mario, no les afectan. España, por ejemplo, tiene especialización en servicios que efectivamente los servicios no cambian. Lo que hace un cocinero de un restaurante de al lado es prácticamente lo mismo que lo que hacía hace 30 años y será lo mismo dentro de 30 también. Lo que sí es cierto es que se produce un momento de transición muy rápida, ¿no? Efectivamente, hace tiempo el 90% de la población trabajaba en el campo, dejó de trabajar en el campo y hay otras cosas que hacer, evidentemente. Quizás la diferencia ahora es que la transición va a ser rápida y que efectivamente afecta a muchos empleos. Por ponerles un ejemplo que no es simplemente que no es una persona en una oficina, piensen en medicina. Piensen en lo que hace un dermatólogo, un patólogo o un radiólogo. Pues mucho de lo que hacen es identificar imágenes. Un dermatólogo busca lesiones en la espalda y mira si son cancerosas. Un patólogo mira con un microscopio unas imágenes, unas células y decide si son buenas o malas. Un radiólogo también mira las radiografías. Y esto sabemos que el error que cometen los humanos es alrededor del 5% y las máquinas de inteligencia artificial ya está por debajo, ya ha mejorado. Evidentemente, no quiere decir que de repente todos los dermatólogos vayan a sobrar. Van a hacer, vamos a pensar en esa profesión, por ejemplo, van a hacer otras cosas, van a estar hablando con los pacientes, van a tener más tiempo para hacer atención, no van a tener que estar todo el rato mirando estas lesiones, sino que van a poder hacer mucho más, ¿no? Evidentemente, uno va a necesitar hablar con el médico. Las partes emocionales, las partes interactivas de todas las profesiones van a seguir existiendo. Las historias son fundamentales, etcétera. O sea, es una transición que efectivamente se va a producir, pero que es una transición que también va a mejorar la vida de todos. Lo que es importante es que la sepamos hacer de una manera que trate de eliminar y que no provoque todas estas ansiedades. Hay una cosa muy hermosa en el libro, que es una diferencia muy clara entre lo que es el nacionalismo y lo que es el patriotismo. Hay mucha gente que los confunde, están totalmente equivocados. El patriotismo es un sentimiento benigno y fraternal. Es perfectamente comprensible que una persona tenga cariño por el lugar donde nació, por donde nacieron sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos, que se sienta cómodo con la gente que habla el mismo idioma que él, que tiene referencias que son compartidas, que practiquen costumbres similares. En eso no hay odio hacia los demás. Cuando ese sentimiento es distorsionado, deformado por demagogos, por politicastros interesados en alcanzar a través de esos sentimientos generosos, altruistas, el poder, es cuando el nacionalismo empieza a aparecer. El libro es muy, muy claro sobre los enormes peligros que representa el nacionalismo en una época como la nuestra. En el pasado el nacionalismo llenó de cadáveres el mundo y
nadie lo sabe tanto como Europa, ya que las dos guerras mundiales fueron el resultado de los nacionalismos exacerbados, enloquecidos. Por eso es fundamental que en nuestra época, nos dice el libro, enfrentemos a los nacionalismos y los enfrentemos sin complejos de inferioridad, de una manera resuelta y con ideas y con políticas que muestren de una manera fehaciente, contagiosa a quienes temen la inseguridad de este mundo nuevo que nos ha tocado, que este mundo puede ser muchísimo mejor del mundo en el que hemos vivido hasta ahora, siempre que lo decidamos y siempre que hagamos las cosas en la buena dirección. Él habla Luis habla de la simpatía, del cariño, de las emociones, de las que no está despojado ningún ser humano. Un hombre puede alcanzar una enorme cultura, vivir en un mundo de ideas y, sin embargo, vivir en determinadas circunstancias ciertas emociones que, si son desviadas, pueden derivar en violencia, en desprecio, en hostilidad hacia los demás, en creerse étnicamente, religiosamente superior a los otros. Pero ese sentimiento, esas emociones, esas pasiones orientadas en la buena dirección, en la dirección altruista, fraterna, constructiva hacia los otros, es lo que es en última instancia el gran sustento de la libertad, de la democracia. El libro es un libro europeísta y hay en el libro una defensa de Europa que es muy, muy convincente, tanto en términos prácticos como en términos ideológicos. Ningún país europeo por sí solo puede hoy día responder de una manera creativa, eficaz, a los grandes desafíos de nuestra época. Eso es lo que ha hecho nacer Europa, y esa Europa a la que los nacionalismos anteponen una utopía arcaica, pasadista, en realidad irreal, puesto que nunca existió, es lo que amenaza más esa construcción europea en el que Luis, yo comparto enteramente esa convicción, ve la gran esperanza de futuro para el Occidente. Hay un aspecto que es extraordinariamente interesante en el libro y es explicar que en ese mundo nuevo se pueden crear empleos enormemente atractivos, fundados en la generosidad y en el altruismo. Y es algo que me gustaría que lo explicara, porque son pocas páginas, pero son páginas muy hermosas de su libro respecto a lo que debería ser en un país como España el rescate de los pueblos abandonados, de ese campo que se va vaciando porque los jóvenes no encuentran trabajo y huyen hacia las ciudades. Él tiene ideas muy bonitas y muy convincentes, ideas contagiosas respecto a lo que podríamos hacer para convertir a ese campo hoy día abandonado en un campo poblado, creativo y enormemente atractivo, por ejemplo, para el turismo. Sí, que es Aurora entrar... No, si quieres responder sobre... No, pero si respondo al final, nosotros vamos por las ramas. No, habéis hablado de conceptos clave, ¿no?, en todo esto, como son la incertidumbre, la inseguridad, la ansiedad de las clases medias. A mí me recuerda una frase de Ortega que siempre me ha gustado mucho. Él decía, con respecto a la crisis de la modernidad, decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Pues ahora pasa un poco esto, ¿no?, que las clases medias, las clases trabajadoras tienen una incertidumbre con respecto al futuro que les genera una fuerte ansiedad y que genera fenómenos como el que también ha mencionado antes Luis, el Brexit, ¿no?,
que dan también una idea de hasta qué punto las sociedades actuales están fracturadas. Tú estabas en tu departamento de la facultad y no podías entender cómo había podido ganar el Brexit. No, lo habían votado tus vecinos, pero tenemos unas sociedades que ya no rivalizan con otros estados, sino que están fracturadas internamente, ¿no? Por renta, por clase social, por educación, por si viven en el medio urbano, el medio rural, como señalaba Mario. Y entonces Luis dice que para retejer de alguna manera esas sociedades, para proteger a los perdedores de la globalización, que por otro lado tiene una inmensa ganancia, como ha señalado también Mario, y que genera un progreso formidable, él dice que es muy importante el papel del estado de bienestar. Y él hace una defensa del estado de bienestar, además desde la óptica liberal, muy inteligente, que no se confronta con el mercado, que dice que es un falso dilema, ¿no? El estado de bienestar contra el mercado, o lo público contra lo privado. Y él habla de una palabra muy importante que es la eficiencia. Cuando hablamos del debate de medios, quizá cabría decir, bueno, vamos a poner el foco mejor en los fines. El fin es la eficiencia y el medio ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo para alcanzarlo. Pero lo que sí que es necesario, y señala Luis, es que haya una lealtad, ¿no?, entre las distintas partes que componen el Estado. La lealtad entre administraciones, la lealtad al Estado. Y eso es lo que ponen en jaque los nacionalistas precisamente en España. Sí, yo creo que el componente al que apunta Aurora, que es una parte muy importante de la incertidumbre y la ansiedad, es la sensación que tienen muchos de que el Estado no es capaz de poner su voluntad, de hacer que su voluntad se cumpla. Es decir, vemos en muchos casos, recuerden el lema del Brexit. El lema del Brexit era take back control, recuperar el control. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí la campaña de la salida a los votantes? Oiga, su vida está tambaleándose con fuerzas muy grandes. Y el gobierno lo que le dice a usted es que no sabe estas fuerzas, cómo se controlan, que no entiende, que no puede reaccionar. Y al final la sensación que tiene la gente es, oye, si la gente a la que estoy votando no me da respuestas, voy a buscar otras respuestas. Creo que hay una analogía en lo que dice Aurora en el tema del separatismo en Cataluña, ¿no? Que tenemos la sensación de que el Estado, en este caso España, decide una serie de cosas y estas cosas, por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede decir hay que dar clases en un porcentaje en español o hay que respetar o poner tales símbolos, lo que sea. Y esta voluntad que está expresada democráticamente no se implementa. Entonces, este es un caldo enorme para el populismo, ¿no? El que la gente sienta que Juan Lins es un sociólogo español que decía esto, ¿no? El populismo, un Estado legítimo es un Estado que es eficiente y eficaz, un Estado que encuentra soluciones a los problemas y las implementa. Y aquí lo que nos encontramos es, en muchos de esos casos, Estados que o bien no saben muy bien qué hacer, o bien su voluntad se disuelve y no se implementa. Eso es verdaderamente grave, porque claro, la gente dice, no, si estos no van a hacer lo que dicen que van a hacer y lo que les hemos votado para que hagan, tendremos que votar a otros más burros que lo hagan. Entonces, una parte muy importante de recuperar, de eliminar esta ansiedad, es decirle a la gente, oye, no te preocupes, no estés ansioso porque estos problemas los entendemos y vamos a poner los medios para resolverlos. No vamos a simplemente dejar que las cosas sigan, digamos, al albedrío de bien fuerzas globales que no entendemos o fuerzas localistas o fuerzas nacionalistas que tampoco, sino que vamos a actuar y vamos a hacer que la voluntad que habéis expresado se cumpla. Y eso está clarísimamente detrás de Trump, si os fijáis, con todo el tema del muro. Oye, aquí está entrando la gente y aquí no hay control, yo voy a poner un muro. No, es una forma muy sencilla de decir, yo voy a tener el control. Está muy claramente detrás del tema de Orbán, está muy claramente detrás del tema de Brexit, que el Brexit es, bueno, nosotros estos europeos nos hacen hacer cosas que nosotros no sabemos, vamos a hacer lo que nosotros queramos. O sea, parte de esta ansiedad tiene que ver con que la gente siente que
bueno, que los políticos no responden a sus problemas y que las cosas no tienen solución y que nadie las quiere solucionar. Entonces uno viene y dice, no, yo las soluciono porque soy el gran líder. Y ahora dice, bueno, pues a ver el gran líder si lo soluciona. Entonces, una parte muy importante, y creo que Linz esto lo decía muy bien y otros lo han visto, es frente a esta modernidad líquida y esta sensación de que no sabemos quién está en control, el que desde el liberalismo digamos, oye, hay unas decisiones que se adoptan democráticamente y esas decisiones se van a cumplir. Y eso tiene que ver con lealtad institucional, como decía Aurora, tiene que ver en España con distribución de competencias, tiene que ver con un Estado que esté dispuesto a hacer cumplir la ley, que es como, vamos, la base del Estado liberal desde Hobbes y desde siempre, ¿no? En cuanto a qué soluciones concretas desde el punto de vista socioeconómico, Mario apuntaba el tema de la despoblación. Aquí hay una cosa que los liberales tenemos que evolucionar. Antes siempre pensábamos las personas y no los lugares. Y no pensábamos, oye, si un lugar pues no está adaptado a la economía, pues la gente tendrá que mudarse o tendrá que irse a otro sitio. Y no pensábamos, oye, hay mucha gente que sus casas están en esos lugares, quiere vivir en esos lugares y quiere que esos lugares tengan oportunidades. Eso lo hemos visto en Estados Unidos con lo que ellos llaman flyover land, ¿no? La parte que se vuela por encima, ¿no? O sea, está la costa este, la costa oeste y como un agujero en el medio, desde la perspectiva de las élites. Y la gente de medio dice, oye, nosotros también estamos aquí. Y son muchos los que han protestado votando a Trump. Se ha visto en Brexit, que no es Londres metropolitano, sino es toda la gente de alrededor. La gente que se está quedando detrás quiere, si vive en esas ciudades, fijaros que parte de la modernidad y parte del cambio tecnológico es que las industrias del conocimiento se agrupan y la gente que está transmitiendo ideas vive toda en el mismo sitio y hay sitios que se quedan detrás. Entonces, esa gente que está en sitios que se quedan detrás tiene derecho y tiene razón en decir, oye, queremos que nosotros queremos contar, queremos ser parte de esto. Y es verdad que en el libro tengo un capítulo contando algunas ideas y algunas propuestas para decir, oye, ¿qué podemos hacer para incorporar y para asegurar que también no solo los beneficios de la tecnología se esparcen entre todos los segmentos sociales, sino también geográficamente entre todos? Y España, efectivamente, tiene muchas ventajas porque tiene una posición geográfica maravillosa, tiene mucho espacio, los europeos quieren espacio y hay muchas cosas que podemos hacer desde el punto de vista de infraestructuras, de infraestructura de Internet, de electricidad, desde el punto de vista de la actividad económica, desde el turismo hasta la agricultura ecológica y tenemos que tener ideas que, en este caso, por ejemplo, desde Ciudadanos, pues estamos ahora mismo pues poniéndolas encima de la mesa, que permitan que todo eso suceda. En el libro aparece un dilema que yo creo todos los liberales enfrentamos. Los liberales estamos a favor de la propiedad privada, estamos a favor de las empresas privadas y nos alegramos mucho de que las empresas privadas tengan mucho éxito porque el bienestar de una sociedad viene en gran parte del éxito de sus empresas. Bueno, desde luego, no hay ninguna duda. Creo que en eso estamos de acuerdo todos los liberales. Ahora, los liberales nos parece muy mal que esas empresas exitosas no paguen impuestos. Que paguemos impuestos los pobres diablos como nosotros. Pero que esas grandes empresas, las empresas más prósperas del mundo, se las arreglen para, actuando dentro de la ley, no pagar un centavo de impuestos. El libro es muy instructivo a este respecto, nos muestra la manera como esas grandes empresas transnacionales se las arreglan sin violentar la ley, violentando la ética, pero no la ley, para no pagar impuestos. ¿Qué es lo que hacen? Pues está explicados algunos ejemplos muy concretos. Simplemente cambian sus asientos hacia paraísos fiscales o hacia países que forman parte de la Comunidad Europea, por ejemplo, y que para atraer esas empresas extranjeras las liberan enteramente de cargos fiscales. Esto se hace diariamente por parte de las grandes empresas transnacionales
de lo cual resulta, por ejemplo, que hace algunos años el país cafetalero por excelencia era Suiza, un país donde jamás se ha producido una mata de café. ¿Y era por qué? Porque Starbucks había trasladado su asiento jurídico hacia un país donde, gracias a esa mudanza, Starbucks no pagaba un solo centavo de impuestos. Hay ahí una injusticia que se puede remediar. Y el libro lo explica con gran claridad y con gran sencillez cómo es fundamental la integración de Europa en el dominio fiscal y qué importante es que esos paraísos fiscales no puedan funcionar para permitir injusticias tan flagrantes como que las empresas más exitosas económicamente, además, tengan el privilegio extraordinario de no pagar impuestos. Yo creo que una sociedad liberal es una sociedad donde las leyes se cumplen y donde los ciudadanos tienen la sensación, primero, de que hay una igualdad de oportunidades, es decir, un mismo punto de partida, gracias a unos sistemas educativos muy eficientes, muy desarrollados, que permiten a todas las personas una formación de muy buen nivel que luego les permita, en el curso de la vida, tener éxito o no tener, sino un mediano éxito, o no tener ningún éxito, pero como resultado de una libre y justa competencia. Una sociedad donde las grandes empresas, las más beneficiadas por los mercados, no pagan impuestos, representan una injusticia fundamental, una injusticia que lleva al ciudadano común y corriente a desconfiar, a descreer de un sistema semejante. Por eso es muy importante que en una sociedad haya no solo igualdad de oportunidades, sino que no haya privilegios en el campo económico. Son los privilegios los que llevan a una sociedad a desmoralizarse y a sentir que hay una injusticia inmanente que impide a ciertos ciudadanos alcanzar el éxito y que a otros, por razones de privilegio, el éxito está asegurado desde su nacimiento, desde su cuna. Es un aspecto muy interesante en este libro que, como ustedes ven, se tocan todos los problemas importantes de nuestro tiempo. Sí, si quieres, hago un pequeño apunte de decir cómo se puede evadir impuestos con el café, por explicarles el truco. El truco es, si tiene la base en Suiza, comprar el café en Suiza a precios muy altos, Suiza comprar el café en Brasil y todo el beneficio se produce en Suiza. Y no se producía, en ese caso de Starbucks, ningún beneficio en el Reino Unido, porque el Reino Unido estaba comprando el café a precios muy caros, Starbucks Reino Unido a Starbucks Suiza. Lo mismo sucede con Amazon o con Google, que tienen sus bases fiscales en países similares y que se compra allí es donde se produce el beneficio porque es ahí donde se compra. Antes no sucedía. ¿Por qué? Porque cuando en vez de electrones son átomos lo que estamos comerciando, si hay que producir los coches, hay que producirlos en un sitio. No se puede decir, el coche viene de Suiza. No, el coche se ha fabricado aquí. Entonces, no hay posibilidad de cambiarlo, como en el caso de Amazon y como en el caso de Google, y no había tantas habilidades para poder mover las cosas de sitio, ¿no? Sí, era muy interesante lo que señalaba Luis. Durante mucho tiempo creímos que debíamos poner el foco solo en las personas y no en los lugares. Hoy sabemos que no es así. Yo recuerdo que durante mucho tiempo se dijo aquello de la gente vota con los pies. Hace poco leí que los españoles de media nacemos y morimos en un radio de 17 kilómetros cuadrados. Es muy poquita la movilidad, ¿no? Lo que sí que hemos descubierto es que las empresas sí que votan con los pies, ¿no? Como decía Mario. Y en un entorno globalizado con libertad de movimiento de capitales, pues son las que sacan ventaja de esa trampa, si no legal, ética, como señalaba también Mario. Luis propone en su contraataque liberal tomar riendas en ese asunto.
un contraataque que construye sobre la idea del, me gusta mucho esta idea, reformismo radical. Me parece muy interesante que el liberalismo se distinga de otras opciones políticas mediante esto del reformismo, ¿no? De los conservadores ontológicos, digamos, pero también de esos otros partidos que, sin ser nominalmente conservadores, han devenido en conservadores, ¿no? Porque pienso en algunos partidos socialdemócratas, siguen dando recetas del siglo XX para problemas del siglo XXI, ¿no? O recetas para un mundo industrial que ya está en declive. Y, desde luego, el reformismo frente a las opciones reaccionarias o incluso revolucionarias que vemos en nuestros días. Y, además, él enfoca la idea reformista no solamente a España, sino que habla de la importancia del ámbito europeo, porque, bueno, al fin y al cabo, en un mundo con gigantes como China, como Estados Unidos, España no tiene capacidad de maniobra. Sí que me gustaría que hablarais un poco de la importancia de Europa. También Mario acaba de firmar una carta con 30 de los mayores intelectuales de todo el mundo defendiendo esta idea de Europa. No sé si queréis, para terminar, hablar un poco de la importancia de Europa en el proyecto liberal. Bueno, si queréis, empiezo yo la respuesta. Europa ha sido, digamos, el punto de encuentro de todos estos nacionalismos que están surgiendo, ¿no? Desde Hungría hasta Italia, hasta el Reino Unido. Todos ven Europa como el enemigo a batir. Europa es la superación del nacionalismo, es la superación de la división, es la superación del conflicto, y esta Europa del trabajo en común, a ellos lo llaman un partido populista, nacional populista español, hacía un tuit hace un par de días las burocracias elefantiásicas que chupan la sangre de los ciudadanos o algo así. Bueno, este es el tipo de argumento, claro, son burocracias más pequeñas que el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, se habla con este tono, con la idea de destruir Europa desde dentro, ¿no? De hecho, hay un proyecto concreto que se llama El Movimiento, que es de un asesor de Donald Trump, Steve Bannon, que está explícitamente hecho para coordinar a todos estos partidos nacionalistas antieuropeos y minar Europa desde dentro, ¿no? O sea, que no es una cosa que esté pasando también por casualidad, sino que se está ayudando a este proceso. Creo que desde nuestro lado es evidente que Europa es la clave de esta prosperidad y de esta paz. Tenemos evidencia enorme de que sin Europa nuestras sociedades caminarían de nuevo regreso a los años 30. Y lo que tenemos que mostrar es que Europa funciona. Creo que los europeos y Europa ha dado argumentos, indudablemente, a los populistas, desgraciadamente, en dos áreas. Europa, en el pasado, era una Europa en una habitación cerrada, discutimos estándares, unos científicos, unos técnicos, y eso a los ciudadanos no les importaba, ni les iba ni les venía. Luego Europa se ha metido en dos temas absolutamente centrales, que son emigración y el euro, las fronteras, Schengen y la Unión Europea, que se firmó en el 91, económica y monetaria, y empezó en el 99, y esas dos grandes políticas afectan al corazón, al bolsillo, a lo más íntimo de las personas, la emigración y el dinero. Y Europa, como suele ser su forma de trabajar, pues bueno, ha creado unas instituciones tecnocráticas donde todo esto se resuelve. Pero claro, estas instituciones tecnocráticas, primero, han sido incompletas y, segundo, no sirven cuando estamos ya en el núcleo de la soberanía nacional. Claro, unos señores que estén en una habitación ahí resolviendo el nuevo estándar de 4G o de 5G, pues bueno, a nadie le importa mucho. Unos señores que no se sabe muy bien cómo los han elegido, que les dicen a los italianos que no pueden, como habían querido, subir su déficit. ¿Y estos señores quiénes son? ¿Y quién nombra el Eurogrupo? ¿Y el Eurogrupo dónde viene? ¿Y qué control democrático tiene? Pues las respuestas son a todas no tiene control democrático, no está en ningún tratado. Son cosas un poco que han ido surgiendo y que alimentan este populismo antieuropeísta. Hemos creado dos uniones muy importantes que tienen que funcionar, que es una unión Schengen, una unión de fronteras sin las instituciones de migración, asilo, refugiados,
y otra unión, que es la monetaria y económica, sin las instituciones fiscales, monetarias, bancarias necesarias. Entonces, nos hemos encontrado con una construcción que no estaba completada y que no tenía toda esa legitimidad, dos crisis que han venido en los últimos años y hemos alimentado una crisis de migración y una crisis económica y hemos alimentado este populismo, ¿no? Europa es la solución, no hay ninguna duda. O sea, la solución a esto no puede ser decir, pues entonces dejamos Europa. Los logros son enormes, de la libertad de circulación, de trabajar juntos, de evitar las guerras, de discutir sobre comercio y no sobre fronteras y sobre, miren, el Brexit, ¿no? Lo que demuestra lo que sería sin Europa. Europa es necesaria, pero Europa tiene que funcionar. Lo mismo que decíamos de la eficacia y la eficiencia de un Estado como el español a la hora de resolver problemas sin imponer su voluntad, Europa debe poder decir, nosotros vemos una crisis y actuamos, no estamos ahí esperando a que la crisis se resuelva sola, ¿no? Y en ese sentido creo que los liberales tenemos que tener ese compromiso con la construcción europea, que es un compromiso crítico, que es decir, oye, esto tiene que mejorar, esto hay que trabajarlo, esto hay que hacerlo, y eso requiere, no es un salto hacia mucha más Europa, es un salto hacia que esa Europa funcione mejor y que haya un compromiso con que esa construcción incompleta la completemos. Yo creo que la mejor prueba de que Europa funciona, de que la Europa que está en construcción ya ha beneficiado enormemente a los europeos, es España. Basta haber vivido, no los años que yo tengo, pero digamos los años que tienes tú, por ejemplo, para comprobar de una manera fehaciente, indiscutible, los enormes beneficios que trae Europa a sus países miembros. Piensen ustedes en lo que era España cuando yo llegué aquí, el año 58, como estudiante. Era un país subdesarrollado, España. Era un país que se parecía muchísimo a América Latina. Tenía una dictadura, había unos contrastes sociales monstruosos entre la minoría privilegiada y la inmensa mayoría que vivía en una pobreza muy profunda, en una pobreza latinoamericana. En los años 60, Europa abrió las puertas a millones de españoles que fueron a trabajar a Suiza, a Inglaterra, a Francia, a Alemania. Uno viajaba por el sur de España y encontraba pueblos donde no había hombres, había niños y había viejitos y mujeres, porque los hombres estaban trabajando en Europa y cuyas remesas contribuyeron muchísimo al desarrollo económico de España. Miren ustedes a la España de nuestros días. España, no nos olvidemos, asombró al mundo no solamente por una transición pacífica de la dictadura a la democracia, sino también, al mismo tiempo, por la transición de un país pobre a un país muy próspero, de un país que se miraba el ombligo, cerrado sobre sí mismo, a un país absolutamente abierto y entregado a la comunicación con los demás. Los jóvenes españoles de este tiempo no saben lo privilegiados que son, que viajan por el mundo, estudian en el extranjero. Los españoles son los ciudadanos que viajan más. No sé si sigue siendo válida esa estadística, pero hasta hace algunos años era el país donde sus ciudadanos viajaban más cada vez que tenían la oportunidad de hacerlo. En el libro de Luis hay una referencia a la crisis, esa crisis que afectó muchísimo a los españoles. Pero hubo algunos españoles a los que la crisis los enriqueció extraordinariamente, porque tuvieron un olfato que les hizo, ya que la crisis los condenaba a perder clientes, a salir a buscarlos fuera de las fronteras de España. ¿Y cuántas empresas están hoy día, españolas, están hoy día regadas por el mundo con mercados
que se les abren y que les han permitido crecer extraordinariamente y convertirse en empresas no solamente muy prósperas, sino muy eficientes y modernas. Es una de las partes quizá más entusiasmantes que tiene el libro de Luis Garicano, porque casi todas ellas eran empresas de provincias, eran empresas de lugares más bien pequeños, cuyos dueños de pronto, al ver que perdían los clientes nacionales, se sintieron empujados a ir a buscarlos fuera de las fronteras. Y eso los obligó a modernizar cada vez más sus empresas y a convertirlas en empresas transnacionales, empresas modernas que están hoy día pues, en los 5 continentes. Es un caso sumamente interesante donde se ve la extraordinaria transformación de España. Esa transformación no hubiera sido posible sin Europa. Europa ha contribuido de una manera radical, esencial, a esa modernización extraordinaria de España, a su profunda democratización, y hoy día pues España es una parte integral de Europa, y es, yo creo, uno de esos temas, la construcción de Europa, en el que hay un consenso mayor en este país tan dividido por razones políticas, por razones sociales, por razones económicas. Uno de los denominadores comunes más anchos es, yo creo, la gran mayoría de españoles que está por Europa, que apuesta por Europa, que cree en Europa y que sabe lo enormemente beneficiada que ha sido España por Europa. Dejadme que cierre, al hilo de lo que comentabais, este debate sobre verdad y posverdad, con una cita de Raimon Aron, que quizá es para mí el mayor pensador del siglo XX, que dice: tal vez exista, a pesar de todo, una solución auténtica, la única solución. Incluso en los periodos de catástrofes, incluso en los periodos de las religiones políticas, hay una actividad del hombre tal vez más importante que la política: la búsqueda de la verdad. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias.